¡Ánimo! Bueno, nos da mucho gusto estar en Mazatlán, Sinaloa, para informar sobre la situación de seguridad en este estado, informar sobre la situación política, económica, social en el país y también para participar, presenciar este fenómeno natural, astronómico único que se va a poder observar aquí en Mazatlán como en ninguna otra parte del mundo. Es el centro, el punto más importante para observar este fenómeno. Vamos por eso a dividir la conferencia mañanera, matutina, entre paréntesis, en dos. El informe sobre seguridad, también se va a informar sobre el lamentable caso de Ecuador, el asalto a nuestra embajada, y abrimos para preguntas, y terminando las preguntas, ya en el momento que inicie este fenómeno, las científicas de CONACYT van a informarnos. Vamos a tener una especie de clase, de taller sobre este fenómeno. Todos los mexicanos que lo deseen, y ya esa exposición va a corresponder a la doctora María Elena Álvarez Bulla, que es la directora general del CONACYT, y de dos doctoras especialistas en este tema astronómico, dos doctoras mexicanas. Entonces, así vamos el día de hoy a llevar a cabo esta conferencia mañanera. Los horarios pues no son compatibles porque estamos en Sinaloa, es una hora de diferencia con relación a la Ciudad de México, pero se informó y ya la gente del país sabe de que estamos aquí en Sinaloa y van a estar seguramente pendientes. Nos da muchísimo gusto que estemos, repito, en Sinaloa, un estado gobernado por Rubén Rocha, maestro, amigo, compañero, y a él le vamos a dar la palabra para que nos dé la bienvenida. Muy buenos días, señor presidente, es usted muy bienvenido junto con su gabinete, a quien los saludo con mucho aprecio, asimismo a todos los periodistas que cubren esta conferencia. A nosotros siempre nos da mucho gusto que esté el presidente en Sinaloa. Hace unas 2 o 3 semanas se publicaba una encuesta de los estados que más aprueban al presidente, y ahí está Sinaloa en el primer lugar junto con Guerrero. Sinaloa tiene un gran aprecio por el presidente, como lo tiene el país, no es en balde. Y ayer trabajamos en visita estrictamente de personal, de funcionarios sin beneficiarios, para decirlo claro, de las obras hidráulicas del sur. Las obras hidráulicas del sur son, en verdad, un beneficio invaluable para esta zona. Nosotros le llamamos el sur-sur, después de Mazatlán. Estas obras que el presidente ha emprendido y que está a punto ya de concluir, pues van a irrigar unas 50,000 hectáreas más de las que tenemos. Sinaloa tiene 800,000 hectáreas de riego. Solo le falta esta parte de aquí y ya está por concluir. Vimos allí una obra que tiene una dimensión para el presente y para la perpetuidad. Por ejemplo, estuvimos en un sifón que será o es ya el más grande del país, que muy rápidamente les digo, no es más que son 4,600 metros que se llevan en tubo el agua. El volumen de esa agua, por eso es la extensión, llega al punto donde hay que bajar para pasar por debajo del río Baluarte, y en eso consiste el sifón: llegar, descargar su agua y salir allá con la misma presión sin ningún auxilio mecánico extraordinario. Y es una obra, por lo tanto, de ingeniería civil y de ingeniería agrícola, fundamentalmente, muy importante. Eso habla de una dimensión que ayer lo platicaba el presidente, el hecho de que pensemos en el desarrollo. Esas son obras
como lo decía yo, del presente. ¿Por qué? Porque ahí están trabajando 18,600 trabajadores. Es del presente, no es para el futuro. Y el futuro es que son para la perpetuidad esas obras. Como las obras que se hicieron en la época romana, griega, etcétera. Pues esta es justamente, y no tiene cosas novedosas desde el punto de vista científico, técnico, simplemente la modernidad y la posibilidad de hacerlas en mejores condiciones. Pero eso es lo que está haciendo el presidente. Obras distribuidas en el país. Ayer mismo hablábamos, el Tren Maya en este momento ocupa 50,000 empleados, trabajadores. Tiene esa dimensión, pero además es para la perpetuidad. Es sin lugar a duda, que va a contribuir al desarrollo de manera muy importante. El agua, que hace unos 2 meses vino el presidente a inaugurarlo a través de un acueducto que va a 13 pueblos del municipio de Concordia, que es vecino. Ese tiene un contenido humano. Esa es la parte. Una cosa es la obra para el desarrollo y otra cosa es la parte humana, como es esa. Es un ejemplo de lo que nunca jamás se pensó por gobierno alguno. Las presas, nosotros tenemos 12 presas con esta, presidente, que usted ya terminó, y ninguna presa le da agua a los pueblos vecinos. Duraron 40 o 50 años para tener agua, teniendo la presa ahí y habiéndose ahogado los pueblos de esa parte. Y no tienen electricidad, a pesar de que son hidroeléctricas. Y hoy el presidente dijo, bueno, ¿cómo va a estar el vaso de la presa en el municipio de Concordia y los pueblos de Concordia no tienen agua? Lo que hizo fue modificar el proyecto, incluir. Esa es una parte intangible, es de la política intangible del presidente, que es la parte humana. La parte concreta para el desarrollo es importante, ya lo dijimos. Está en el agua saludable de la laguna, por ejemplo. Ahí está lo concreto y también lo intangible, porque es humano, es para darle a la gente lo que más necesita. Pues aquí en Sinaloa nos sentimos como en el sureste. Muy seguido le dice al presidente que él prefiere el sureste. No, ha distribuido realmente sus obras. No hace mucho inauguramos la presa, la carretera yo digo Parral, pero usted dice Guadalupe y Calvo. Es Badiraguato, Guadalupe y Calvo. Y es que pues es muy importante porque es una salida a la parte la parte sur de nuestro vecino y socio comercial más importante, que es Estados Unidos, llegar a Texas. Tenemos esta de acá, de Mazatlán, Durango. Ahora tenemos la Badiraguato, Parral o Guadalupe y Calvo, y está en proyecto. El presidente ordenó una modificación que se estaba haciendo ya el tema, pero ya lo tenemos en proyecto. El tema de la carretera que va de Los Mochis a conectar con Texas. Eso no es cualquier cosa. Y los sistemas de riego, no solo para la Santa María, que la presa esa la hizo el presidente, nosotros también. No como la mosca, sí nos ha encargado algunas cosas el presidente y lo estamos haciendo. Algunas cuestiones que estamos haciendo en la obra civil y demás. Entonces somos un estado que podemos decir, el presidente está atento de todo. Y esa parte nosotros la recogemos aquí con mucho aprecio. Y resaltamos esa parte del presidente que se corresponde con un brazo de un hombre de Estado. Primero, hacer obra concreta para el desarrollo. Segundo, lo más importante para el presidente es hacer obra intangible. La cultura, el tema de la salud, el tema de la educación. No se mira, normalmente no se mira, eso es lo intangible, pero es lo más importante. Aplicar con justicia la distribución del recurso que tiene este país, para no hablar de cosas más tangibles que luego nos quieran llevar por otra parte. No, eso, aplicar con criterio humano el recurso que tiene este país, que es un país rico y que tiene capacidad de resolver. Y eso ha hecho que se vaya mejorando de manera sustantiva la calidad de vida de los mexicanos. Cuando se había anunciado la salida de más de 5 o cerca de 6 millones de mexicanos de la pobreza. Un día le preguntamos en privado, el presidente dijo, ¿cuál era el momento más apreciado por él? Y dijo, el día que supe y que me anunciaron que salía la gente de la pobreza. ¿Qué quiere decir? Pues la comprobación de que estamos bien. Hemos aplicado una política, nosotros le ayudamos y a veces nos colgamos de él. Una política certera en esa materia. ¿Por qué? Porque vuelvo a decir, no es sacar de la pobreza a la gente, es material, no es intangible, es muy material. Entonces,
Esas dos conjugaciones solamente las puede hacer un hombre de Estado que piensa y que gobierna para la historia. Y en concreto diría, un gobernante que gobierna y manda. ¿Por qué manda? Pues porque ha generado un concierto, una aceptación tal del pueblo que le hace caso. No lo puede hacer cualquier gobernante que lo atrapa a la politiquería y que no ve más allá de sus lentes que vamos a tener ahorita para el eclipse. Esos gobernantes son pasajeros. El presidente no, está haciendo una tarea histórica y por lo tanto yo lo califico como un hombre no solamente universal, sino un hombre de Estado. Y para mí el mejor presidente que ha tenido México. Bueno, luego le digo, presidente, para no pedirle yo una entrevista, ayúdeme con el maíz. Fíjense en qué fui a caer. Ya se lo he planteado. Y sabe él que estacionalmente Sinaloa tiene problemas de comercialización en este tiempo. Maíz, frijol. Sembramos menos, presidente, ahora por la sequía, pero tenemos que comercializar. Incluso el propio frijol, por fortuna, el presidente nos ayudó. El año pasado nos ayudó muy bien, salimos muy bien adelante. Hoy, quizá con otra modalidad, que ahí se la comento. Yo lo estoy viendo con el secretario de Agricultura y lo estoy viendo con Hacienda, tal como usted lo encargó. Pero como no quiero que los agricultores que me están escuchando no vayan a decir, oye, y habló con el presidente y no le dijo nada del maíz. No, pues aquí le estoy diciendo. Estoy diciendo que, en efecto, vamos a seguir. Yo voy ahora a México más tarde, porque mañana quiero, además de estar en la mañanera con usted, porque vamos a ver el problema de IMSS Bienestar, vamos a ir a ver los trámites, cómo seguimos con el tema del fijar un precio para el maíz. Pues le reitero mi admiración y mi reconocimiento, y le doy la más cordial de las bienvenidas a Sinaloa. Todavía falta, porque todavía hay cosas que nos tienen que entregar aquí, que están ahí ya en proceso por concluir. Ayer mismo trazamos algunas cosas que juntos haremos. Saludo con mucho afecto a todos los presentes y les doy la bienvenida. Tenemos ahora un fenómeno pues extraordinario, ¿no? Que no ocurre todos los días, y nosotros hemos distribuido, presidente, distribuimos 250,000 lentes especiales, ¿no? De los que nos dio la doctora directora del CONACYT. De los que nos dio, nosotros también ya lo hemos distribuido porque queremos que los niños, lo distribuimos en la escuela, los niños y todos lo puedan ver, lo puedan apreciar. El malecón debe estar saturado en este momento y termino diciendo, esa es otra de las cosas que yo le apunto para bien al presidente, que haya resuelto venir a Mazatlán a observar desde el epicentro el eclipse. Y eso también habla de su sensibilidad ante la ciencia y la tecnología. Los fenómenos de la naturaleza están en su cabeza. Este presidente en todo piensa de qué bueno. Enhorabuena, presidente. Gracias. Con su permiso, señor presidente, muy buenos días. Vamos a informar sobre la situación de seguridad pública aquí en el estado de Sinaloa. Adelante, por favor. Bien, un estado con 3 millones de habitantes que concentra el 65% de su población en 3 municipios, en Culiacán, Mazatlán y Ahome, casi 2 millones de habitantes. Y que, como vamos a ver adelante, aquí es donde también se presentan la mayor cantidad de eventos delictivos, pero también donde está concentrada las fuerzas de seguridad pública atendiendo a la ciudadanía. Sobre la asistencia del gobernador en las reuniones de coordinación estatal para la construcción de la paz y seguridad, han existido desde su toma de posesión 617 sesiones, en 520, el 84%, ha estado presente el gobernador dirigiendo los esfuerzos de seguridad del estado. En el 15% de ellas, 89, ha estado un representante, y solamente en 8 no ha habido nadie encabezando esta reunión, pero sí las instancias de seguridad. En cuanto a la incidencia delictiva en lo que va de la administración, aquí podemos observar en la lámina, existen lo que es el homicidio doloso en 13 lugar, robo de vehículos 14, trata de personas en 18 lugar a nivel nacional, secuestro en 27 lugar. Estos 4 delitos están hacia la baja. Y lo que es el robo en transporte, extorsiones, robo a casa habitación, delitos de impacto, estos están hacia la alza, pero ocupan desde el 23, 24, 25 y 30 lugar
a nivel nacional. Vamos a ver cada uno de ellos. Homicidios dolosos, 13 lugar a nivel nacional. En febrero tuvieron 38 eventos de homicidio. Febrero es el último mes que tenemos información del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública que nos dan estos datos o que lleva la contabilización. En cuanto a robo de vehículos, 117 delitos de esta naturaleza, 14 lugar a nivel nacional, la tendencia hacia la baja. En trata de personas, solamente un delito de esta naturaleza, 18 lugar a nivel nacional y también la tendencia hacia la baja. En robo en transportes hubo tres robos en febrero, tiene el 23 lugar a nivel nacional, aunque la tendencia es a la baja, pero el lugar que ocupa a nivel nacional es de los últimos. Extorsión, de igual manera, 6 delitos de extorsión en febrero, 25 lugar a nivel nacional, con esa tendencia hacia la alza. Secuestro, no se registró ningún evento en febrero, tiene el 27 lugar a nivel nacional y la tendencia es hacia la baja. Robo a casa habitación, en febrero fueron 59 robos a casa habitación, tiene el 30 lugar a nivel nacional y su tendencia es hacia la alza. En delitos de impacto, es decir, todos reunidos estos delitos contabilizados de manera conjunta, son 1.264 delitos en febrero. Su tendencia se registra hacia la alza, pero tiene el 24 lugar, de los últimos lugares a nivel nacional en delitos de impacto. En cuanto a homicidios dolosos por entidad federativa, en la presente administración y hasta febrero de este año, el Estado tiene el 18 lugar con 3.161 homicidios, por debajo de la media, la cual es de 4.520 homicidios. Y estos homicidios dolosos por cada 100.000 habitantes, el Estado ocupa el 13 lugar con 104 homicidios, por debajo también de la media, la cual es 126. Sobre homicidios con mayor incidencia delictiva en lo que es, municipios con mayor incidencia delictiva en lo que es homicidios dolosos, narcomenudeo, robo de vehículos. El 84.6% de estos delitos en el estado están concentrados en lo que es el municipio de Culiacán, Mazatlán, Ahome y Guasave. Y si vemos en la siguiente lámina los efectivos de seguridad, ahí en esta parte vemos los municipios con mayor presencia de policías y ahí están Culiacán, Mazatlán, Ahome, Guasave y Navolato. O sea, se está atendiendo esta situación de presencia de delitos. En cuanto a los efectivos que tienen en la parte operativa, es decir, los elementos de la policía que están en contacto directo con la sociedad generándole las condiciones de seguridad, tenemos 791 elementos operativos de la Policía Estatal, 3.840 de la Policía Municipal, haciendo un total de 4.631. Si lo comparamos con lo que son los estándares internacionales, el Estado sí presenta un déficit de 40% de policías. En cuanto a las fuerzas de seguridad federales que tiene aquí el Estado, son Ejército y Fuerza Aérea, personal operativo, también generando estas condiciones de seguridad en contacto con la ciudadanía, 5.402 elementos. De la Secretaría de Marina, 1.548. De la Guardia Nacional, 3.613, para hacer un total de fuerzas de seguridad federales de 10.563, que sumados a las estatales y municipales hacen un total de 15.194 elementos
operativos realizando esta actividad de seguridad. Este personal, la siguiente por favor, despliega en las coordinaciones de la Guardia Nacional. La Guardia Nacional tiene delimitado el Estado en 9 coordinaciones regionales y cuenta con su coordinación estatal. Las regionales están ubicadas en El Fuerte, Salvador Alvarado, Tamazula, Cozalá, Mazatlán, Culiacán 1 y Culiacán 2, Guasave y Ahome. En cuanto a las construcciones de las compañías de Guardia Nacional, Sinaloa tiene 11 instalaciones en donde está presente la Guardia. Estas instalaciones fueron construidas, las 2 primeras en el 2019, que fueron Navolato y Culiacán, 5 más en el 2020, El Fuerte, Choix, Salvador Alvarado, Escuinapa y Elota, en el 21 una más en Guasave y en el 22 Culiacán y Ahome. Y las instalaciones de la Tercera Brigada de Policía Militar en Culiacán fueron donadas o cedidas a la Guardia Nacional para su empleo y operación. 11 instalaciones en total. Sobre la asignación de recursos federales y estatales en materia de seguridad pública en el presente año, en lo que es el Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública, el Estado recibe 323.2 millones de pesos. En el fortalecimiento de los municipios y demarcaciones territoriales, 2.755.7 millones de pesos. Y en el Fondo para el Fortalecimiento de las Instituciones de Seguridad Pública, 24.9 millones de pesos. Sobre aseguramientos en el Estado, en lo que va de la administración, tienen aseguramientos importantes de marihuana, 90.105 kilogramos de marihuana, de cocaína, 3.311 kilogramos, 62 kilogramos de heroína, 92 kilogramos de goma de opio, 46.645 kilogramos de metanfetaminas, 1.564 kilogramos de fentanilo, 8.7 millones de pastillas de fentanilo, 1.994 laboratorios clandestinos de metanfetaminas, 21 pistas de aterrizaje inhabilitadas, 1.768 detenidos, 10 aeronaves aseguradas, así como 3.754 vehículos terrestres y 7 embarcaciones, 1.264 armas de fuego, más de 130.000 cartuchos, 4.399 cargadores, 114 granadas, 18.2 millones de pesos y 864.624 dólares americanos asegurados a la delincuencia. Sobre la inteligencia aérea, aquí en el estado de Sinaloa se han identificado 9 trazas de interés. Con ellas, dándoles seguimiento, se ha logrado el aseguramiento de 10 aeronaves, asegurando en ellas cocaína, marihuana, metanfetaminas, heroína, fentanilo, pastillas de fentanilo. También se registró la detención de 6 personas, aseguramiento de armas de fuego, de vehículos, recuperación de combustible y también aseguramiento de moneda nacional. En cuanto a búsqueda y rescate, se han registrado 1.025 eventos en los que se han asistido a 372 personas, participando 659 elementos del Ejército, de la Fuerza Aérea, de Marina y de la Guardia Nacional. Sobre la aplicación del Plan DN3, Plan de la Guardia Nacional Asistencia y Plan Marina, aquí en Sinaloa, se han registrado 210 participaciones, beneficiando a 1.445.765 personas a través de la aplicación de estos planes. Por parte del Ejército y Fuerza Aérea han participado 20.148 elementos con 604 vehículos y 3 aeronaves. De la Guardia Nacional, 759 elementos con 121 vehículos, y de Marina, 824 elementos, 58 vehículos, 2 aeronaves y 12 embarcaciones, atendiendo huracanes, lluvias, tornados, incendios forestales y urbanos, accidentes, derrames de sustancias químicas y explosiones.
Asimismo, la Secretaría de Marina, a través de la extensión de su Plan Marina, tiene un programa de atención médica de primer contacto en lugares de difícil acceso, donde ha atendido a 101 comunidades y beneficiando a 13.886 personas. Aquí en este programa participan, como mencioné, la Secretaría de Marina, el IMSS, el ISSSTE, Seguridad Pública, Protección Civil, el DIF y otras instancias que se encargan de esta actividad. Se han dado 4.816 consultas, pláticas de salud, 2.194 y otro tipo de atención médica, 7.120. Es todo, señor presidente. Muchas gracias. Buenos días a todas y a todos. Con su permiso, señor presidente, vamos a informar de la situación de Ecuador y México. En primer lugar, cuatro puntos importantes. No existe ninguna justificación para que las fuerzas de policía hayan irrumpido en la Embajada de México en Ecuador, ni de agredir físicamente la dignidad del personal diplomático. Segundo, México se ha pegado al derecho internacional respecto a la Convención de Viena y a la Convención de Caracas. México ha mantenido una comunicación directa y constante con Ecuador antes de este incidente, por supuesto, para abordar el tema del asilo. Y si Ecuador tenía una interpretación diferente a la de México respecto a las convenciones de asilo o de Viena sobre relaciones diplomáticas, debió recurrir en todo momento a procedimientos pacíficos, tal como lo establece la Carta de la Organización de las Naciones Unidas o el Pacto de Bogotá, y no lo hicieron. Vamos a presentar rápidamente, si el presidente nos lo permite y por instrucciones del mismo, cómo fueron los eventos en la embajada. La noche del viernes 5 de abril, fuerzas de seguridad de la República de Ecuador desplegaron un operativo en las inmediaciones de la Embajada de México en Quito, que culminó con el ingreso no autorizado de personal y vehículos de Fuerzas Armadas, agrediendo físicamente al personal diplomático y sustrayendo a una persona a la cual México le había otorgado protección en la figura de huésped y de asilo político. Estas acciones han constituido una flagrante violación al derecho internacional. Y especial mención merece, si ustedes lo ven ahí, aunque no se ve tan claro, se ve claramente cómo entraron a las instalaciones de la embajada por la fuerza, brincándose la barda, abrieron las puertas forzando y lastimando de hecho al personal que se encontraba adentro. Las fuerzas ecuatorianas detuvieron a Jorge Glass, lo subieron a uno de los vehículos y partieron fuera de la embajada. Personal de la Fuerza del Orden ingresó de manera ilegal 2 vehículos de las fuerzas ecuatorianas, y Roberto Carrasco, que es nuestro jefe de Cancillería, que intentó detener los vehículos y que intentó realmente evitar esta acción de violación tan atropellada e ilegal, y como ustedes lo ven, lo pusieron de rodillas, con cara al suelo, atentando contra su seguridad. Y no sé si tenemos ese video, Jesús, de cómo sometieron a precisamente a Roberto Canseco, a cual yo quiero de verdad desde aquí, y gracias al señor presidente, agradecer al personal diplomático que jugó un papel espectacular, brillante en esta cometida. Si lo tienen, si no lo ponemos después. Sí, ahí está. Es un atropello, es contra la norma, no puede ser, es lo peor. Defendí el honor y la soberanía de mi país. Esto no puede ser, es increíble que haya sucedido algo así. A riesgo de mi vida, defendí el honor.
Muy bien, y ahí entonces, una vez que ocurre este lamentabilísimo incidente, el presidente nos dio instrucciones de romper relaciones diplomáticas con Ecuador, y lo que hizo México fue, 1, condenamos pública y enérgicamente la violación de la inmunidad y el ingreso ilegal de las fuerzas de orden ecuatorianas a la embajada y la agresión física al personal. Segundo, anunciamos el rompimiento de las relaciones diplomáticas y la salida del personal mexicano. Tercero, se solicitó a las autoridades las garantías para el abandono del personal. Cuarto, anunciamos que estamos recurriendo ya a la Corte Internacional de Justicia y a otras instancias para denunciar a Ecuador por violaciones al derecho internacional. Se oficializó este rompimiento de relaciones con una nota verbal que ya salió el día de ayer, y el gobierno además comunicó la ruptura de las relaciones consulares y que vamos, por supuesto, y que queremos que se nos garantice el respeto a los locales, bienes y archivos de la embajada en Ecuador, que quedó totalmente cerrada indefinidamente, y los servicios consulares suspendidos. Las embajadas de México en Chile, de México en Colombia y de México en Perú están habilitando servicios a la comunidad mexicana en Ecuador, que son alrededor de 1,600 personas mexicanas en Ecuador y 30 empresas, y nosotros les hemos solicitado, casi todas ya están registradas en un sistema de registro que se llama Registro para Personas Mexicanas en el Exterior, y por lo tanto nosotros no emitiremos documentos presenciales en Ecuador. La atención será por vía digital o bien desde estos países vecinos. Hemos recibido, y especialmente el presidente Andrés Manuel López Obrador, un apoyo y un respaldo de la comunidad internacional muy importante. Hemos recibido el apoyo de 29 países, 20 de América Latina, 10 de Europa y 8 organismos internacionales. Se ha sumado uno de ellos en la última hora, y hay que decir que ha habido en realidad países que han manifestado de manera muy enérgica su condena y su respaldo al presidente Andrés Manuel López Obrador. Destaco desde luego Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Guatemala, Honduras, Uruguay, Argentina, países que todos, en realidad todos se han manifestado en contra de esta violación internacional a la Convención de Viena, y especialmente en Europa hay que destacar a la Unión Europea. Obviamente ya están tomándose una serie de acciones. Colombia y Chile quieren convocar una reunión de la OEA el próximo miércoles. Ecuador también quiere acudir a la OEA. Nosotros, por nuestro lado, y por cierto, a petición de la presidenta de Honduras, que es la presidenta pro tempore de CELAC, ella está convocando una reunión hoy de la Troika y mañana de cancilleres, proponiendo una reunión de presidentes. Y por último, ¿qué acciones son las que México va a tomar? Y vamos a tomar varias. Vamos a tomar, por lo pronto, como ustedes saben, ya regresaron todos nuestros connacionales de Ecuador. Ayer llegaron 18 con sus familiares. La siguiente, por favor. Llegaron con esta está bien. Y fuimos acompañados desde la embajada hasta el aeropuerto por Cuba, Honduras, Panamá y el presidente de la Cámara México-Ecuador. El presidente Noboa ha perdido la mayoría legislativa en su Congreso a través de la ruptura de la alianza entre su partido, la Acción Democrática Nacional, y la de Revolución Ciudadana. Próximas acciones de México, 3 muy concretas. Vamos a presentar la demanda ante la Corte Internacional de Justicia, que ya se está preparando ahora. Vamos a solicitar el respaldo de las cancillerías y de los países de CELAC, que son 33, bueno, excepto Ecuador, por supuesto, y vamos a enviar una carta al secretario general de las Naciones Unidas para que se presente ante toda la membresía de las Naciones Unidas, el Consejo de Derechos Humanos y la Asamblea General. Y con ello quisiéramos, señor presidente, si usted lo autoriza, que vean ustedes las excelentes declaraciones que dio nuestra embajadora Raquel Serur, a quien aprovecho realmente para agradecerle su valentía a ella y a todo el personal diplomático y local de nuestra embajada en Ecuador. Bueno, muy buenos días a todos. Gracias por estar aquí. De verdad lo agradezco. Gracias, canciller, por sus palabras, por todo lo que hicieron por nosotros en estos días que han sido muy, muy complejos. Yo quiero decirles que el más alto honor para mí ha sido servir a México. Servir a México como embajadora en el Ecuador. Salí del Ecuador con la frente en alto. Llego a México con la frente en alto y con la satisfacción del deber cumplido.
Créanme que durante estos años yo trabajé lo más que pude con todas mis capacidades, junto con un extraordinario equipo de la embajada y un reconocimiento muy, muy especial a los miembros del Servicio Exterior Mexicano, que son impecables. Créanme que la entrega a México de los diplomáticos de carrera es extraordinaria y merece el reconocimiento de todos los mexicanos, empezando por mí. Gracias a todos los miembros de la embajada, a cada uno le doy mi agradecimiento y Bueno, no quiero hablar más de esto porque me cuesta, es muy fuerte. Hemos hecho una familia en la Embajada de México en Ecuador y de eso pueden dar testimonio los que me acompañan. También quiero decir que el pueblo ecuatoriano es un pueblo noble y para ellos México es como la patria grande para muchos ecuatorianos que aman a nuestro país y a nuestra cultura, la asumen como propia. Por eso yo pienso que el presidente Noboa se equivocó al tomar una decisión que no solo rompe con todo lo establecido por las convenciones internacionales, sino que implica el desconocimiento de la realidad de su pueblo. El atropello cometido a nuestra embajada es de tal magnitud que el gobierno actual del Ecuador todavía no puede dimensionar lo que le hizo a su pueblo, que no merece el gobierno que tiene actualmente. Es un gobierno que improvisa y desconoce el arte de la política y el buen gobierno, que desconoce la trascendencia del asilo y su importancia como institución en la vida diplomática de México y de América Latina. No entienden que un Estado pueda proteger y salvaguardar la vida de una persona sin juzgar si esta persona es inocente o culpable. No conocen su propia historia. Creen o creyeron que el Estado mexicano actuaría como ellos lo harían o lo hacen, o como dice nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador, no somos iguales. En México hay instituciones sólidas y los mexicanos estamos orgullosos de que así sea. Nosotros dirimimos nuestras diferencias con la elegancia y la ironía propias de nuestro actuar cotidiano. El encono político que encontré en ese país es su falla trágica, como diría Shakespeare. Pero estoy segura que el bello país que es Ecuador pasará esta etapa y tendrá días más luminosos. Yo deseo todo lo bueno a ese país y pido que el Ecuador sea bendecido con tiempos mejores. Su gente lo merece. Gracias. Bueno, pues nos quedan minutos. ¿Cuántos? Nos queda tiempo. Vamos, si les parece, alternar Sinaloa y Nacional. Vamos con las compañeras. Tú eres de acuerdo. Buenos días a todos. Buenos días, presidente. Tairí Zambrano, reportera de Luz Noticias. En materia de seguridad, preguntarle sobre los levantados aquí en Sinaloa. Ayer precisamente aparecieron 8 personas de las 66, luego de 17 días de búsqueda. ¿Cómo fue que los encontraron? ¿En dónde y cuál fue la estrategia que se utilizó para que esas personas aparecieran pues sanas y salvas aquí en Sinaloa? Y en materia también de seguridad, preguntarle si la estrategia que utiliza de abrazos no balazos está funcionando no solamente en el país, sino aquí en Sinaloa por los hechos que han surgido en los últimos días. Gracias. Bueno, yo te contesto, ¿no? Sobre lo último, nosotros vamos a mantener la misma estrategia. Nosotros consideramos que los seres humanos no nacemos malos, son las circunstancias las que llevan a algunos a tomar el camino de las conductas antisociales, y si cambiamos esas circunstancias podemos vivir en una sociedad mejor. Nosotros no consideramos que baste con el uso de la fuerza, con cárceles, con leyes más severas. Nosotros
sostenemos que la paz es fruto de la justicia, que no se puede enfrentar el mal con el mal, no se puede enfrentar el mal sin hacer el bien, no se puede apagar el fuego con el fuego. Esto nos hace diferentes porque predomina sobre todo en la mentalidad, en el pensamiento conservador, la idea de querer resolver todo con el uso de la fuerza, de manera coercitiva. Nosotros pensamos que hay que atender las causas que originan la violencia. Y eso es lo que estamos haciendo. Nunca se había atendido, por ejemplo, a los jóvenes en México. Les doy un dato. En 5 sexenios, 30 años, los gobiernos habían destinado 7,000 millones de pesos a los jóvenes en todas las acciones. 7,000 millones de pesos. Nosotros, en el tiempo que llevamos de gobierno, hemos destinado solo al programa Jóvenes Construyendo el Futuro 108,000 millones de pesos. Si esto agregamos lo que se destina a otorgar becas a 12 millones de estudiantes de familias pobres, pueden imaginar ya la diferencia sustancial de una política y de otra. Entonces vamos nosotros a continuar con lo mismo y además aún con toda la propaganda politiquera en contra, son buenos los resultados. Quisiéramos más, pero tardaron décadas desatendiendo al pueblo, dedicados nada más a robar los gobiernos anteriores, junto con la oligarquía, un grupo de influyentes que llegaron a sentirse dueños de México. Entonces sí, era una decadencia. Por eso fue acertado enfrentar esa decadencia con un proceso de transformación tajante, acabar con la corrupción, con la impunidad y que el presupuesto, que es dinero del pueblo, se le entregue al pueblo. Porque antes, bienes de la nación, los bienes de todos los mexicanos, el presupuesto beneficiaba únicamente a una minoría rapaz. Por eso vamos a continuar con esa política para enfrentar el flagelo de la violencia. Y si queremos ver resultados, porque esto, aunque lo damos a conocer, se esmeran en ocultar los datos. Aquí me gustaría nada más que analizáramos cómo estamos en homicidios en el país con relación a otros gobiernos, cómo estamos en secuestros con relación a otros gobiernos, cómo estamos en robo con relación a otros gobiernos. Y así podríamos, pero con esos 3 datos. No le hablo solamente a los medios de información, porque con honrosas excepciones, la mayoría de los medios de información son de manipulación, no de información. Y los entendemos y los respetamos y les garantizamos su derecho a disentir. Y no vamos a reprimir a nadie, no vamos a censurar a nadie. Libertad plena, completa, absoluta para los medios de información. Afortunadamente tenemos esta mañanera, matutina, diría un intelectual de altos vuelos, no mañanera. Y aquí podemos utilizar nuestro derecho de réplica y garantizar al pueblo de México el derecho a la información, porque antes todo se ocultaba, todo se callaba. Aunque parezca disco rayado, voy a poner de nuevo el ejemplo, uno, pero tengo muchos, de cómo la mayoría de los mexicanos, yo mismo, que me he dedicado a estudiar y a recorrer todo el país, no es para presumir, pero no creo que haya un mexicano que conozca todos los municipios de México. Bueno, y hasta ayer no participé en un debate presidencial. 18 años, porque la tercera fue la vencida. Bueno, no sabía yo hasta hace 6 meses que García Luna, el que fue secretario de Seguridad de Felipe Calderón, había iniciado su carrera en el CISEN. Pero también, si le digo a la gente CISEN, ahora ya más se conoce, pero tampoco se sabía qué era el CISEN. Es la oficina de espionaje del gobierno, así se entiende mejor. Entonces inició jovencito, creo que a los 25 años, ingresa al CISEN en el gobierno de Salinas, 1989. Acuérdense que Salinas fue impuesto y tomó posesión para usurpar la presidencia el 1 de diciembre del 88. Y en 89 entra García Luna al CISEN de Salinas, al Centro de Espionaje de Salinas. Eso estoy seguro que nadie lo sabía. Bueno, pero tampoco sabía de que en 1994, 23 de marzo, que asesinan cobardemente a Luis Donaldo Colosio, hay
un segundo tirador, no es nada más Taburto, y ese segundo tirador pertenecía al CISEN, y el que va a rescatarlo es García Luna, que ya para entonces era como subdirector, ya había ascendido, porque ya llevaba como 4 o 5 años en el CISEN. Es hasta hace poco que se reinicia una investigación y la Fiscalía da a conocer esta situación, inclusive solicita orden de aprehensión contra el segundo tirador, y el juez del Poder Judicial niega la orden de aprehensión. Entonces, ¿en qué país vivíamos? ¿Qué papel jugaban los medios de información? ¿Y qué papel siguen jugando? La mayoría, con honrosas excepciones, que me quito el sombrero ante ello. Entonces, sí, vamos a continuar con la misma política para contestar tu pregunta. Mira, esto se sabe poco sobre homicidios, por ejemplo. Esto es por sexenio. Son datos oficiales. Con Salinas aumentaron los homicidios 9.2, con Zedillo bajaron a 31.2, con Fox aumentó 1.6 el número de homicidios en su sexenio. El campeón en aumento de homicidios, Calderón, casi 200%. Eliseo Peña, 59% de aumento. Nosotros que agarramos, miren cómo iba. Si no aplicamos la política que se está llevando a cabo, esa barra, si hubiese continuado esta tendencia, estaríamos acá. Entonces, que no digan que no funciona la estrategia, sí hemos logrado esto. En circunstancias muy difíciles, porque estamos hablando de décadas de impunidad, donde solo se castigaba al que no tenía con qué comprar su inocencia. Y así sigue todavía la política del actual Poder Judicial. Pero esto es en homicidio, 22% menos. Yo espero que si seguimos trabajando como lo estamos haciendo todos los días, voy a presumir, voy a tirar aceite, pero las circunstancias obligan. No hay en el mundo un gobierno que todos los días de 6 a 7 de la mañana lleve a cabo de lunes a viernes una reunión de gabinete de seguridad encabezada por el presidente y con la participación de los secretarios de Marina, Defensa, Seguridad Pública, Relaciones Exteriores, Secretaría de Gobernación. No hay. México, imagínense si iban a levantar temprano. Por eso ya cierro el paréntesis, ya dejo de tirar aceite. Entonces allá voy. Entonces, esta es una, como la siguiente. A ver, no, esta es de cómo estamos actualmente, de enero a febrero, pero la que quiero es la de secuestro. Este es igual, homicidios por estado. A ver, pon homicidios por estado, la que tenía. Que también esto es muy importante. Tiene que ver con lo que se dice en el caso de Sinaloa, por ejemplo. Estos son los estados con más homicidios. Guanajuato, Estado de México y Sinaloa debe estar. ¿Me ayudan? Aquí donde estamos. Bueno, pero vamos nacional, y esto de Sinaloa lo planteo porque sí hay problemas y se están enfrentando, pero no es para estigmatizar. Un estado que se dedica a producir, es el estado que más produce alimentos en el país, de gente trabajadora, de gente buena. A ver, vamos con los secuestros. Miren, el gobierno de Salinas, también lo voy a repetir, porque no aparece nada, ninguna investigación, ningún reportaje, ni en el Universal, ni en el Reforma, ni en la televisión, ni en la radio. A lo mejor en el noreste sí, y algunos periódicos regionales. Pero miren, en la época de Salinas era pues muy notorio cómo secuestraban. Pero estamos hablando de secuestros como el de Senderos, de Joaquín Vargas, de Alfredo Jara Elup. Bueno, secuestraron hasta Fernando Gutiérrez Barrios, después a Diego Fernández de Ceballos y a otros más. Imagínense, toco madera, ya por eso estoy contando los días. Imagínense, nos pasa a nosotros algo así, el escándalo, las 8 columnas en el Reforma, todos los editorialistas, todo el conservadurismo en contra. Repito, no los periodistas, no los trabajadores de los medios. Estoy hablando de los machuchones, que en sentido estricto no son periodistas, son empresarios. Y si somos más exigentes, son traficantes de influencia, ni siquiera empresarios. Entonces, para diferenciar, pero además de los secuestros, los homicidios. Vamos a hablar del asesinato de Luis Donaldo y otros. Y todo eso se olvida, domina la amnesia. Pero esto es el resultado nuestro en cuanto a disminución de secuestro.
¿Por qué se logra esto y por qué avanzamos? Primero, porque se atienden las causas, porque los jóvenes que estaban abandonados son atendidos, porque tenemos mejores ingresos en México, han mejorado los salarios. México es de los pocos países en el mundo con empleo casi pleno. No hay prácticamente desempleo. Nuestra economía está creciendo, nuestro peso se ha fortalecido más que ninguna otra moneda en el mundo con relación al dólar. Pero sobre todo, que es lo que decía aquí el maestro Rubén Rocha, de lo que me siento más orgulloso, hemos logrado, a pesar de la pandemia y de la crisis internacional, reducir la pobreza y la desigualdad. Y esto tiene que ver, esto ayuda mucho. Y ayuda también el que no haya componendas, el que se marque bien la frontera, la línea entre autoridad y delincuencia, porque antes pues era el predominio de la impunidad. Nada más imagínense si el secretario de Seguridad Pública del gobierno federal era García Luna, ¿qué se podía hacer? Y además estaba cooptado, para decirlo elegantemente, por uno de los grupos de la delincuencia. La diferencia de que ahora la secretaria de Seguridad Pública sea una compañera de ustedes, periodista, honesta, incorruptible. Ella es la secretaria de Seguridad Pública. Lo único que le recomendé es que mandara a limpiar con albahaca y otras hierbas esa oficina que ocupaba a García Luna, que ni debió quedarse ahí, pero bueno, ya, para no gastar en otras oficinas. Entonces, sí hay resultados. A ver, robo o robo de vehículo, miren, 50% en robo de vehículo. Y en robo general, a ver, total, 30%. A ver, eso es 10 años, hasta el 22. Es INEGI. ¿Y por qué no pones para que se tengan más elementos? Porque hay cosas que como no se difunden, ¿por qué no pones lo que opina la gente sobre su percepción de seguridad? El INEGI hace una encuesta periódica sobre esto y la tienen hasta el 23. Ha bajado la percepción de inseguridad considerablemente. No, es otra gráfica. Ah, bueno, pero puede ser que es que hay una gráfica por año. Esta, desde que se inició la serie, esto es 2010, ¿no? ¿O no? 13, la percepción. El rojo es el total y esto es hombres y mujeres, ¿verdad? Sí, rojo es este es mujeres, hombres y este es el promedio. Es lo más bajo en 10 años de percepción de la gente. Y me da muchísimo gusto porque vaya que le meten a este tema. Han bombardeado en radio, televisión, sobre todo en la Ciudad de México, porque la gente está más indefensa, tiene que pasar mucho tiempo en el automóvil. Se pueden pasar una hora y le cambian de Radio Fórmula a Imagen o a Radio W Radio y es lo mismo, tóxico. Y todo por los billullos, porque como ya no hay convenio de publicidad, pero no solo es el convenio de publicidad, son otros tipos de contratos, porque resulta que los dueños de estos medios de información, de manipulación, para ser más rigurosos, pues no tienen dinero, no obtienen ingresos suficientes por los medios, sino por los contratos que reciben del gobierno, porque hay medios en México, por ejemplo, Imagen tiene empresas, ya le habían entregado el contrato para hacer la pista principal del aeropuerto de Texcoco. ¿Qué tiene que ver un periódico, la radio, la televisión con construir una pista de un aeropuerto? Pero no solo eso, ellos tienen hospitales privados, pero también construían mediante contratos hospitales públicos y había que estarles pagando una renta. Pero también hacían reclusorios, porque las cárceles también las privatizaron y había que estarles pagando. ¿Saben a razón de cuánto por preso? 5,000 pesos diarios por persona. Entonces, como ya esto cambió, pues no les gusta, porque se podría decir a nadie le gusta que lo expulsen del paraíso, diría yo, del infierno. Entonces, eso es lo que sucede y por eso tenemos que estar informando constantemente. Y ahora sí, al doctor, usted infórmenos porque sabe más de los que fueron detenidos, desaparecidos. A ver, por favor. Muy bien. Muchas gracias, presidente. Pero si me disculpa, voy a decir que yo soy partidario de los abrazos, no balazos. Yo como senador voté por la estrategia de seguridad que nos mandó el presidente, porque el Senado es quien aprueba. Solo el Senado, no va a la Cámara de Diputados, aprueba el programa de seguridad, sistema de seguridad. Y no es más que un bonito eufemismo, el abrazo. El abrazo quiere decir una beca, una pensión, quiere decir un apoyo X. No sé si puedo decir programa, pero bueno, ya lo dije. Eso es. Es decir, atender las necesidades
que son las que generan, en todo caso, la violencia. Eso es una parte. Nadie ha dicho que no se persigue el delito. Eso está contenido en las leyes orgánicas de las fiscalías, la general y las locales. Se llama persecución del delito. Pues ese se persigue justamente, o persecución penal, como le quieran llamar, se persigue con las fuerzas públicas. Entonces, ese programa del que ya habló muy acertadamente el presidente, pues yo como gobernador lo comparto y creo que es el que está dando resultados. Yo a veces me enojo con los eufemismos porque yo le digo que a mí, en lugar de decirme viejo, me dicen adulto mayor. Bueno, pues para que no me sienta mal, pero en realidad la etapa de la vida es vejez. Ese referido a los abrazos son justamente los programas que van y apapachan, le dan calor y solución a muchas necesidades básicas que por ello la gente a veces comete delito. Bueno, el tema de los desaparecidos del día 22, finalmente fueron 66. Yo me informé en Altata, cuando estaba dando el banderazo del operativo Semana Santa, que se habían levantado familias y no lo creí, y luego les dije, no es cierto, están exagerando. Bueno, finalmente nos enteramos de que en efecto había familias. ¿Por qué? Porque los 66 se componen de niños, niñas, mujeres y hombres. Simplemente son 23 niñas y niños los que estuvieron como parte de estos 66. ¿Qué hicimos para localizarlos? Establecimos un operativo. Lo formamos con Sedena, con la Guardia Nacional, Secretarías de Seguridad nuestra, con la Policía Municipal de Culiacán, y empezamos a buscarlos y empezamos a encontrar algunos tips que nos permitieron acercarnos a las personas y a darnos una idea de por qué pudiera ser que ocurrieran esos hechos. Y esa orientación que fuimos tomando en la investigación y en la presencia física del operativo integrado por fuerzas policiales fue como fuimos encontrando de alguna manera el acercamiento de las fuerzas, la búsqueda, el acorralamiento de la zona nos fue dando lugar a que fueran apareciendo, fuéramos localizando. Primero 18, para entonces solamente eran 25 los que teníamos en la lista. Decíamos nos faltan 7, pero ahí luego nos dimos cuenta que ya eran, porque aparecieron un número posterior que nos llevó a 42 aparecidos localizados. Hay que decir que los localizamos. Y ya para cuando teníamos esos 42, el número era de 66. Y todavía nos quedaban varios niños, niñas. Seguimos buscando y luego localizamos 16 personas más. Ahí sí ya venían todas las niñas y todos los niños que habían estado. Y solo quedaron 8. Esos 8, integrados por 3 mujeres y 5 hombres, los encontramos ayer. Y quiero decirles que tenemos es decir, hemos comprobado casa por casa donde están los que no estaban, los que habían desaparecido. Y están en sus casas. Tengo los nombres, los cuales no podemos darlos. Eso solamente los haría la autoridad investigadora en el caso de que presenten denuncia. No se han presentado denuncias, se presentaron algunas denuncias de familiares, pero no de las personas directamente afectadas. Entonces, ayer tuvimos ya la conclusión del operativo, y ese operativo, por fortuna, es perfecto porque aparecieron los 66 con vida, y para nosotros es muy, muy importante. No dejamos de desarrollar, establecimos un cuartel en donde estaba el operativo, de ahí se estaban dirigiendo las operaciones. Y finalmente, con mucha satisfacción puedo decir ahora que ya ayer tenemos en sus casas, en sus hogares, a las 66 personas desaparecidas, presidente. Pero voy a terminar diciendo yo tengo mucha coincidencia con usted. Yo también a la tercera fue la vencida. Yo fui 3 veces candidato a gobernador, pero no participé en todos los... No, porque al principio era tan chiquito la votación, fue que no le permitían al pequeño participar en debate. Pero también fui a la tercera vez y por la ayuda del presidente. Muchas gracias. Vamos adelante con tu compañera o compañero de Nacional. ¿Cómo vamos en tiempo para entrar? En este momento empezó, pero vamos a... Una pregunta, vamos. Media hora más para
Una pregunta. Vámonos. Buenos días, presidente. Miguel Arzate, del Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano, Canal 14. Preguntarle, presidente, dos temas. Hubo manifestaciones en la Ciudad de México por los hechos ocurridos en Ecuador. En redes sociales y manifestantes manifestaban que México debería dar el mismo trato, un planteamiento insensato, considero, el mismo trato a los representantes diplomáticos ecuatorianos en nuestro país. Preguntarle qué pasó con el embajador de Ecuador en nuestro país, qué pasó con el personal diplomático, si sigue en nuestro país, si ya se retiraron, cuál fue la instrucción. Y también preguntarle, presidente, ayer dónde observó el debate entre las candidatas que buscan la presidencia y sus impresiones sobre este diálogo. Primero. Ecuador no había designado un embajador, no por razones nuestras, sino porque ellos no habían designado a nadie. Contábamos con un jefe de Cancillería a cargo de la embajada que estaba de vacaciones en Quito, que regresó junto con nuestros mexicanos ayer. Entonces, pues tuve la ocasión de saludarlo. Nosotros, por instrucciones del señor presidente, queremos llamar a la calma. Nosotros no les vamos a aplicar la misma, pues ahora sí que la misma receta que ellos el atropello que ellos hicieron con nosotros no lo vamos a hacer. De hecho, hubo una llamada por parte de la Secretaría de Gobernación a la calma, a que, o sea, que las manifestaciones, si las va a haber, sean pacíficas. Nosotros no vamos a tomar ningún tipo de medida de esta naturaleza. ¿Hay reciprocidad? Sí, claro que sí. En algún momento dado, el gobierno de Ecuador tomará sus decisiones, pero no forzado por nosotros. Bueno, pues sí, vi el debate, estuvo muy bien, bastante bien, y es lo que puedo decir. En el hotel donde nos quedamos, sí, aquí, y interesante, porque pues uno recuerda, ¿no?, en los debates en que se participa, en los que participé, porque ya yo en menos de 6 meses me despido, ya me jubilo de la vida pública. ¿Tenía el intercambio de ideas? Es que no puedo hablar de eso. Creo que son ejercicios necesarios, importantes, y es lo que planeó el INE, y se tiene que respetar el formato que se decide, y también los candidatos pueden ir o no ir. En este caso todos han decidido participar, las candidatas y el candidato, y bien, todo en calma, todo bien, requete bien. Muy bien, presidente. Solo me quedó una duda de lo de Ecuador. ¿Qué se espera de la ONU? ¿Qué se espera que diga la ONU? ¿Cuándo se espera que se toque el tema? Bueno, primero agradecer mucho, ¿no?, a los presidentes, jefes de Estado, a los diplomáticos de las cancillerías de todos los países. Muchas gracias de todo corazón. México está muy agradecido del comportamiento de la comunidad internacional, de las naciones, porque han sido muy generosos, muy fraternos, muy solidarios, unos con más empuje, énfasis, otros con apego estricto a lo que establece la legalidad, y otros a su manera, pero la mayoría apoyando a México, porque fue una violación flagrante a nuestra soberanía, al derecho de asilo y a las normas y leyes internacionales. Fue un acto autoritario, increíble. Es malo a veces usar ejemplos, pero ni Pinochet, el temible Pinochet y otros se habían atrevido a eso. Yo creo que están muy mal aconsejados los que tomaron esa decisión. No quieren a Bolivia y sin duda no quieren a su pueblo, perdón, a Ecuador. No quieren al pueblo ecuatoriano, que es un pueblo, como aquí se ha expresado, bueno, noble, un pueblo urbano, pero quienes tomaron esa decisión o no saben o tienen malos instintos o de plano están mal aconsejados, porque siempre hay salameros que meten sus narices. Pues se va a presentar una denuncia legal y ya a la Corte Internacional de Justicia Internacional y a la ONU. Vamos a que se termine de elaborar la denuncia, pero para que no se vaya a malinterpretar lo de mi error, mi equivocación de confundir a Bolivia con Ecuador, decir que ayer hablé con Luis Arce, presidente de Bolivia, y fue muy fraterno, y también estuve pendiente de la
solidaridad expresada por Evo Morales y así otros gobiernos. Y sin que nosotros lo pidiéramos, Nicaragua decide romper relaciones con Ecuador y le agradecemos a Nicaragua porque nobleza obliga y vamos a continuar. Pues eso lo va a decidir la Corte. Cuando me informa Alicia, yo emito un comunicado y ahí están ya los lineamientos desde la noche del viernes, cómo vamos a actuar de manera legal y también decir que estamos muy orgullosos del desempeño de los servidores públicos de la embajada, de los diplomáticos mexicanos. Raquel Cerur es una mujer extraordinaria, filósofa, casada con un ecuatoriano, Bolívar Echeverría, filósofo, de los mejores intelectuales de América Latina. Yo le invité a que nos representara en el país de su esposo y le dio mucho gusto porque además tienen familias en Ecuador, por esos sus sentimientos, porque se trata de la hermandad de los pueblos. Siempre yo he dicho que hay que separar lo que hacen los gobiernos con el comportamiento y el respeto que merecen los pueblos. Este es un asunto de otro tipo, que tiene que ver con la actitud prepotente de un gobierno, posiblemente por una rivalidad interna, no posiblemente, hay una confrontación interna, y eso los lleva a tomar una medida de este tipo, pero sin dimensionar la repercusión que tiene para su pueblo, para Ecuador y para los países del mundo. Entonces sí existe esa situación. Además, el otro alegato es que el señor era un delincuente o es un delincuente. Eso lo tiene que resolver la instancia internacional correspondiente, pero lo que hicieron fue violar el derecho de asilo, violar un mandato de política exterior, violar nuestra soberanía. Fue una cosa verdaderamente autoritaria. Yo no sé, cuando hay gobiernos débiles que no tienen respaldo popular o no tienen capacidad, porque ya ven cómo fabrican candidatos y presidentes, precisamente con la política mediática. Hacen telenovelas, ¿no? Y quien no tiene experiencia llega, como si la política fuese cualquier cosa. No, la política es un oficio. Entonces, si no tienen profesionalismo, capacidad política, no es más que un oficio como el del albañil, como el del carpintero. Pero es un oficio. Si nosotros nos ponemos a hacer un mueble, una mesa, una silla, no vamos a poder, porque no somos carpinteros. Si nos ponemos a colocar esa barda, tampoco. No estoy hablando, aunque se ha sostenido que la política es la ciencia, el arte de gobernar, sí, pero no hablemos tanto de eso, no le demos tanto nivel. Oficio, es un oficio. Entonces, cuando no hay ese oficio o no se tiene apoyo popular, porque ese oficio de la política significa actuar con prudencia, significa equilibrar pasión con razón, significa tener el corazón caliente pero la cabeza fría. Bueno, si no se tiene eso, ni se tiene respaldo popular, entonces llegan los asesores. Y los asesores, pues son gente que actúa de acuerdo a sus intereses. Entonces, ¿qué pasó ahí? Las dos o tres cosas al mismo tiempo. ¿Qué fue lo que sucedió? Ahí lo tendrán que explicar y ojalá y le vaya muy bien al pueblo de Ecuador. Bueno, pues ahora sí ya se está sintiendo. Tenemos un poquito de tiempo para que esté en la caja lista. Vamos. O local, ándale, vámonos. Presidente, usted metió en el debate, soy José Quintero, reportero de Sinaloa en línea, portal de noticias. Usted metió en el debate electoral lo del golpe técnico, golpe de Estado. Alguien dice golpe silencioso, otros dicen hasta maximato si llega eventualmente la candidata de Morena a la silla presidencial. También de comentarle, presidente, este baño que se está dando, por desgracia, en lo electoral, en la violencia electoral en todo el país
que si bien es cierto aquí en Sinaloa, no se me arranque, gobernador, aquí ya se dijo que hay comisarios y síndicos que han sido amenazados aquí en Mazatlán. Aquí en el vecino municipio del Rosario se bajó un candidato de la campaña, él dijo por asuntos personales, pero hay quienes dicen que hay otras razones de peso. En el norte, en el Fuerte, asesinaron ya a un secretario del PAN y también eso forma parte porque vimos un proceso electoral. Presidente, este baño que se está dando en entidades de la República, no hay riesgo que pongan en peligro para que inhiban la elección presidencial de este domingo 2 de junio. No, para nada. Y ayer quedó demostrado porque se llevó a cabo el debate sin problemas mayores. Observé cómo al final del debate se abrazaron y se dieron de besos ahí. Sí existe, pues, como es natural, pues una confrontación política. Estamos hablando de una elección presidencial, pero también de elecciones en estados. Creo que es la elección de más candidatos, más concurrida en la historia del país, esta. Entonces veo que hay bastante tranquilidad en el país. Nuestros adversarios utilizaron, los del bloque conservador, lo de la violencia. Bueno, han utilizado todo. No sé si usted se enteró, a lo mejor no, porque ese es un asunto de una sección de las redes sociales y es muy artificial. Pero a lo mejor no se enteró de que pusieron como 300 millones de menciones. AMLO, narcopresidente. 300 millones. Ni en el Super Bowl hubo tantas menciones. Eso, ¿quién lo hizo? Claudio X González, con el apoyo de Castañeda, que es asesor, Aguilar Camín, etcétera, 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 etcétera. Todos los llamados intelectuales orgánicos, que son pseudointelectuales, realmente gente que se dedicaba al tráfico de influencia, con la fachada de ser escritores o intelectuales o académicos, porque cobraban muchísimo dinero del presupuesto. Aguilar Camín, desde Salinas, hay pruebas de cómo le escribía: Carlos, andamos muy mal económicamente, auxílianos, necesitamos tanto. Están las pruebas. Y el caso de Krause, igual. Aguilar Camín tenía o tiene todavía la revista Nexos y Krause la revista Letras Libres. ¿Sabe cuánto significaba para el gobierno comprarles 10,000 ejemplares cada vez que aparecía la revista Vueltas, Letras Libres, porque sí hay diferencia, aunque de ahí surgieron, y 10,000 Nexos? Y eran los que recibían contratos para la elaboración de contenidos, de libros de texto. Eran predilectos del régimen. Entonces, todos ellos están ayudando a Claudio X González. Ya se volvió Claudio X González el jefe, no solo político, sino también de este grupo de pseudo intelectual. Entonces, ellos recomendaron, primero, narcopresidente y millones de pesos para esa guerra sucia. ¿Qué hicieron? Nada, cosa que me da mucho gusto, y no solo por lo que tiene que ver con mi dignidad y mi honestidad y mis principios, sino porque esto demuestra de manera fehaciente que nuestro pueblo está muy avispado, muy politizado, muy consciente, que ha funcionado lo que hemos hecho durante años, millones de mexicanos, porque esto no es labor de un solo hombre, en lo que llamamos revolución de las conciencias. Ya no se manipula como antes. Entonces, primero fue eso. Luego, la violencia. No tengo que ir muy lejos. Cuando se dan estos hechos lamentables aquí en Sinaloa, era nota día y noche. Y bueno, se puede decir, como lo mencionaba López Dóriga, la nota es la nota. Así se dice en el argot del periodismo. La nota es la nota. ¿Está bien? Sí. Pero ¿saben qué pasó cuando declara la guerra Calderón y le pega un garrotazo a lo tonto, al avispero? Cuando estaba García Luna, se les olvida que la nota es la nota. Los llama a todos. Calderón, a los dueños de los medios, a los periodistas más afamados. ¿No pones la foto? La foto del silencio, de la complicidad, del silencio cómplice. ¿Y sabes para qué fue la reunión? Para que no tocaran temas de violencia. Entonces, mira, aquí están todos. Y no es nada personal. Ojalá y comprendan que mi trabajo es también informar, orientar, concientizar. Es
un trabajo de pedagogía política para que no abusen del analfabetismo político. Afortunadamente ya México es de los países con menos analfabetismo político. El otro día estuve aquí en Mazatlán, pues el día de la bandera, hace poco, íbamos y de repente me encuentro a un pescador allá en el malecón con su bicicleta y sus redes, y ahí me bajo a platicar con él y le dije a Daniel, tómame un video, aquí vamos a platicar. No, un filósofo. Subí el video, una gente de Mazatlán, del pueblo. Eso antes no se tomaba en cuenta, el pueblo no existía. Si ese es el problema, una de las cosas que me dio mucho gusto anoche del debate, eso sí lo puedo decir, es de que ya no se estigmatizan los programas de bienestar. Ya todo el mundo ofrece programas de bienestar. Ya no los consideran populismo ni paternalismo, ya todos. Me da muchísimo gusto, mucho gusto eso, por el bien del pueblo. Entonces, cuando hablas de baño de sangre, yo ahí me limitaría, yo te lo digo con todo respeto, porque sí hay un ambiente de mucho amarillismo, sensacionalismo, para decirlo más técnicamente, para hablar físico, pero es amarillismo. Entonces, ojalá y no haya violencia, ojalá y nadie pierda la vida, porque algunos están como sopilotes, están esperando a ver qué desgracia, ¿no? nos sucede para culpar. Piensan que así van a salir adelante. Ya terminamos porque ya es el tiempo de los científicos. Ya vienen los científicos, científicas. Un aplauso para las científicas. Vamos a la clase, ¿no? Señor. Podemos, primero, ya empezó, se pueden poner los lentes primero y luego voltear a ver al sol, y hace unos minutos empezó 51 exactamente, empezó el eclipse de sol a las 9:51 con 23 centésimas de segundo, empezó 9:51:23, empezó este evento raro, muy impresionante, maravilloso, del eclipse de sol total. Y es Mazatlán el sitio donde se va a apreciar este eclipse de mejor manera, por razones que la doctora Silvia en un momento nos va a volver a recordar. Pero antes quisiera yo aprovechar este espacio en el que todavía tenemos luz del sol y pareciera como que no está pasando nada, para remontarnos a nuestros ancestros mesoamericanos, si me pasan la primera transparencia, y tener conciencia de que la fortaleza de nuestra gran nación, de este México hermoso, de este México lindo y querido, abreva de esta fortaleza cultural que, entre otras, tenía una gran capacidad de conocimiento del universo, del entorno, la agricultura, también nuestro cuerpo humano. Y nada menos que estas ciudades del México antiguo, que tenemos aquí solamente 3 ejemplos, son prodigiosos instrumentos astronómicos. Estoy aquí ejemplificando Uxmal en Yucatán, Tajín en Veracruz, de diferentes culturas, Calakmul en Campeche. La siguiente, por favor. Y esta arquitectura maravillosa que muestra la gran y profunda sabiduría y fortaleza de nuestras culturas mesoamericanas, que nos dan raíz, que nos dan también sustento de cara al porvenir en los pueblos vivos que heredaron esta sabiduría, son un manifiesto de los conocimientos profundísimos de los mayas sobre matemáticas, astronomía, geometría, acústica, y estos edificios como instrumentos astronómicos, como decía, y también los observatorios como este ejemplo del Caracol, un observatorio astronómico, o el templo de Kukulcán o el castillo en Chichén Itzá, se orientaban de tal manera que era posible seguir, calcular y eventualmente predecir algunos de los eventos que tienen que ver con el movimiento de los astros, incluyendo los eclipses. La que sigue, por favor. Y bueno, aquí tenemos el registro más antiguo de estas culturas aquí en Mesoamérica, y junto con toda esta capacidad, la capacidad de escritura jeroglífica maya y su capacidad para observar los fenómenos celestes, les permitió registrarlos, elaborar calendarios bastante precisos e incluso predecir las ocurrencias de eclipses, y todo ello finalmente redundaba en su capacidad finísima, muy
claramente anclada en sus necesidades prácticas, por ejemplo, de llevar a cabo los ciclos agrícolas de manera que iban optimizando el crecimiento de las plantas a lo largo de los diferentes momentos de las estaciones, que dependen obviamente de cómo se están moviendo la Tierra y el Sol alrededor de su eje, la Tierra y la Tierra alrededor del Sol, alrededor de su elipse, alrededor de su trayectoria. Y en esta estela 3 tenemos el eclipse del 16 de julio, fíjense ustedes, del año 790, en un sitio maya en Santa Elena, Pocohuinic, en Chiapas. También tenemos registro, en la siguiente les muestro solamente otro ejemplo de este maravilloso códice Dresde, uno de los 3 que tienen mayor legitimidad. Es un registro astronómico elaborado alrededor de 1200-1250 después de Cristo. Se compone de 39 hojas de papel amate pintadas por ambos lados y muestra elementos iconográficos como el que tenemos acá, glifos y números relacionados con los dioses indígenas y los ciclos de los astros, y muestra también las fases de Venus, los eclipses solares y lunares. Y en esta viñeta figurativa que también retoma la Secretaría de Cultura, por indicación y coordinación de nuestra secretaria Alejandra Frausto, que nos acompaña aquí, y a través del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Aquí vemos en esta figura, en esta viñeta figurativa sobre el séptimo eclipse, debajo de una banda celeste donde están los símbolos también del sol y nocturnos, cómo se aprecian estas 2 alas, una oscura que tienen estas señales como de muerte indicadas por estos huesos, y del otro lado esta representación barbada del sol que sugiere este proceso de mordimiento del sol o de eclipse. Pero en este folleto hermoso del INAH pueden ustedes ver otras representaciones figurativas como la que está en la portada de los eclipses de la época prehispánica. Adelante, por favor. Y bien, tan importantes fueron estas capacidades que inclusive se ha planteado por este arqueoastrónomo Jesús Galindo Trejo que justamente un eclipse solar total como el que hoy estamos a punto de experimentar fue la señal para fundar nada menos que México Tenochtitlán, en el centro del lago de la Luna, y la traza urbana y los edificios que todavía persisten en aspectos muy importantes de la Ciudad de México, son expresiones de los conocimientos sobre el movimiento de los astros, por ejemplo, las 4 puertas orientadas hacia los 4 puntos cardinales y los templos piramidales representando el orden celestial donde el cosmos estaba dividido en 13 secciones. Adelante, por favor, ahí están las épocas de fundación. Bueno, y México antiguo edificó, como he resumido muy rápidamente, observatorios astronómicos, y México moderno también lo sigue haciendo. Aquí tengo otro ejemplo del México antiguo en Casas Grandes, Chihuahua, y el Observatorio Astronómico Nacional a cargo de nuestra Universidad Nacional Autónoma de México, que en 1971 instaló este telescopio, estos telescopios en la Sierra de San Pedro Mártir, en Ensenada, Baja California, que como otras zonas de la República Mexicana es una zona privilegiada para poder ver, para poder estudiar el cosmos. En la que sigue les comparto 3 ejemplos más de observatorios en nuestro país. El Observatorio Astronómico Guillermo Haro, quien fuera esposo de nuestra querida Elenita Poniatowska, un gran astrónomo. Ahí tenemos el telescopio de Cananea, que se inauguró en 87, que inició operaciones en el 92 en Sonora y es parte de uno de los institutos de los Centros Públicos de Investigación del CONACYT, el INAOE. También del INAOE la Cámara Schmidt está en Tonantzintla, en Puebla, y también, este es manejado por la UNAM, y el Gran Telescopio Milimétrico Alfonso Serrano, también en Puebla, que dio su primera luz, es decir, los primeros resultados en 2011, y muy recientemente desde CONACYT anunciamos la participación muy importante de las y los colegas que trabajan en este gran telescopio milimétrico, nada menos que en la posibilidad de visibilizar la primera sombra de un agujero
negro. Adelante, por favor. Y bueno, México también tiene liderazgo, a pesar de que la comunidad es relativamente pequeña, pero muy potente, en proyectos muy ambiciosos colectivos del mundo entero, como el del Instituto de Astrofísica de Canarias. Ya mencioné el de GTM, que es un esfuerzo internacional, un gran esfuerzo para estudiar, en este caso, a una escala mucho mayor, el comportamiento del universo, si se está expandiendo o no la materia oscura, que ocupa la gran mayoría de la materia en el universo, no la materia como la conocemos. Es el proyecto DESI con estos miles de ojos. Recientemente anunciamos sus primeros resultados de CONACYT y este proyecto de un observatorio en el Cono Sur. Adelante, la comunidad en México tiene un liderazgo a nivel internacional. Tenemos en el Sistema Nacional de Posgrados de CONACYT 9 programas, 6 maestrías, 3 doctorados. Se aportan a la formación de nuevas y nuevos astrónomos, becas, y también se apoya a un número importante, a cientos de astrónomos, astrónomas, geofísicos, cosmólogos del país. Y como ven, todavía la mayoría son varones. Va aumentando el número de mujeres en las jóvenes, pero sin embargo la astronomía ha sido tradicionalmente, no solamente en México, sino en el mundo, una actividad preponderantemente de hombres, y no porque las mujeres no tengamos la misma capacidad, como lo vamos a ver ahorita, con la primera mujer que se doctoró como astrónoma. La que sigue, por favor, la doctora Silvia Torres Peinbert, que hoy tenemos el gran honor de tener con nosotros y además de representar, porque ella abrió brecha a muchas otras mujeres científicas, en particular en astronomía. Y yo quisiera aprovechar este evento maravilloso que nos toca aquí, que tenemos el honor de presentar desde el punto de vista científico, para rendirle a ella un reconocimiento, un homenaje muy especial. Doctora Silvia Torres, si se acerca para acá, ella es quien nos va a brindar una exposición. Primera mujer que a nivel nacional obtuvo un doctorado en astronomía, investigadora emérita del SNI, del CONACYT y de la UNAM, presidenta de la Unión Astronómica Internacional, mostrando el liderazgo que ha tenido, y desde luego Premio Nacional de Ciencias y Artes en 2017. Ella abrió brecha para mujeres jóvenes como la doctora, también se apellida Torres, otra coincidencia, como el eclipse, pero no son familiares. Ella es la doctora Silvia Torres Campos, no Silvia está mal, Ana Torres Campos, ahí había un error que no se corrigió. Ella es investigadora por México de CONACYT, es doctora en ciencias con especialidad en astrofísica por uno de nuestros centros públicos de investigación, y ella es quien presentó las diferentes alternativas seguras, tanto directas como indirectas, para apreciar, para disfrutar de este maravilloso eclipse que estamos por disfrutar en algunos momentos, en que en medio de este maravilloso día soleado tendremos una pequeña noche que nos permite reiterar la fortaleza de nuestra cultura y de nuestra pasión por el saber a favor de la humanidad. Muchas gracias, y le cedo la palabra a la doctora Silvia, quien dará un contexto muy importante de lo que vamos a presenciar. Muchas gracias. Bueno, en primer lugar, les voy a pedir que para el eclipse total, por favor, apaguen esa luz, porque si no, no se va a hacer noche. Bueno, ¿me puede pasar la primera transparencia? Yo quiero primero explicar cómo es que tenemos eclipses y que ocurren con tan poca frecuencia. Tenemos que la luna tiene que estar en fase de luna nueva, quiere decir que está entre nosotros y el sol, y sin embargo la luna resulta que no ocurren los eclipses cada mes lunar. Primero, las primeras coincidencias, el tamaño de la luna y el sol a primera vista, lo que nosotros apreciamos es del mismo tamaño, pero en realidad son de muy distinto tamaño. El sol es 400 veces más grande que la luna, pero está 400 veces más alejado que la luna, y por eso es que la imagen que nosotros vemos es muy semejante. Entonces, cuando la luna pasa delante del sol, se produce un eclipse de sol.
Los eclipses pueden ser totales, anulares o parciales. Totales es que se haga de noche, que se cubra completamente el disco. Anulares que nada más se cubra parte del disco y se quede un anillito de luz afuera. Y parcial es lo que estamos viendo aquí, por ejemplo, lo que está sucediendo ahorita. Hay un eclipse parcial en este momento. La siguiente, por favor. Sí, ahorita ponemos la imagen parcial. Bueno, entonces ya sabemos que está el sol, necesita que esté el sol, la luna en medio y la tierra allá. Solo hay eclipses del sol cuando es luna nueva, eso que quede claro, y cuando es un eclipse total o anular, solo se ve en este eclipse total o anular, solo se ve en una pequeña franja de la Tierra. En este caso se va a ver en una franja de 200 kilómetros de ancho, a todo lo largo de Mazatlán, pasando por, ahorita vemos el mapa, y va a llegar cruzar el país, cruzar Estados Unidos, llega a Canadá. La siguiente, por favor. Este es lo mismo, nada más que es un acercamiento, ya está aquí la luna, y lo que vemos es que hay unas zonas donde la luna efectivamente tapa totalmente al sol y en otras zonas la tapa parcialmente. Y eso es lo que estamos viendo en este momento. Si ahorita volteamos a ver el sol, que han estado ustedes volteando, yo también, estamos en una zona de eclipse parcial. La siguiente. Entonces decimos, ¿por qué no ocurre esto cada mes? Porque la órbita de la Tierra es un plano que está girando alrededor del Sol, y la Luna está también en un plano girando alrededor de la Tierra, no están perfectamente alineadas. Hay una inclinación de 5 grados en la órbita de la Luna, y entonces solamente cuando está en el momento preciso es cuando ocurren los eclipses. La siguiente. Entonces, este sería la manera de ver, este sería el plano de la órbita de la Tierra, y el plano de la órbita de la Luna está inclinado. Y solamente cuando pasen por el lugar preciso de que esté en el plano y esté ocultando al Sol. La siguiente. Tamaño, datos, porque siempre todo el mundo pregunta, yo no me lo sé de memoria. Entonces, el tamaño angular del Sol es de 31 minutos o llega a ser a 32 minutos, o sea, medio grado. El tamaño de la Luna también es de medio grado, un poquito distinto, y la órbita de la Tierra es elíptica, pero es casi circular, está un poquito alargada, y la órbita de la Luna está más alargada, tiene una excentricidad de 5%, esta tiene una excentricidad de 1.7%. Las distancias de Tierra a Sol está a 147 millones de kilómetros, y cuando está el perihelio, cuando está lo más cercano, y es de 152 millones de kilómetros cuando está lo más alejado. Lo mismo la distancia Tierra-Luna, cuando está lo más cerca de la Tierra, el perigeo a 363 miles de kilómetros, o el apogeo cuando está lo más alejado a 406 mil kilómetros. Cada año ocurren entre 4 y 7 eclipses. Esos son eclipses a veces de sol, a veces de luna, a veces el de sol y el de luna están acompañados con una diferencia de media lunación. El de luna tiene que ser en luna llena, el de sol en luna nueva, entonces tiene que pasar 14 días en medio. La siguiente. Aquí estamos viendo, son fotografías del tamaño de la luna. La luna, nosotros a ojo la vemos igual, y cuando está en el horizonte la vemos más grande, pero con telescopios y con mediciones precisas se puede ver que hay veces que está más pequeña y hay veces que aparece más grande. Entonces, cuando está pequeña, digamos en el apogeo, está más lejos de la Tierra, y es cuando tapa el Sol, a veces no lo logra cubrir completamente, y es cuando se hace el eclipse de anular, de anillo. Cuando está en el perigeo, logra cubrir completamente al Sol, y entonces es el eclipse total de Sol. La siguiente. Estos son los eclipses que han pasado, estos son 20 años de eclipses, el fin del siglo XX, y los azules son eclipses totales, los rojos son eclipses anulares. Entonces sí ha habido muchos, pues en 20 años ha habido muchos eclipses. ¿Pero qué pasa? Pues que pasan por distintas partes de la Tierra. Entonces es muy poco probable que nos pase frente a nosotros. La siguiente, aquí sí se ve, el de 91 creo, es este que pasa arriba de México.
La siguiente son los siguientes 20 años, que es lo mismo, los primeros 20 años de este siglo, de 2001 a 2020, que también puede haber muchos eclipses. Y la siguiente, porque nada más ilustrativo, no necesito que se lo aprendan de memoria. Entonces, aquí estamos en los siguientes 20 años, de 2021 a 2040. Y aquí estamos viendo este eclipse que viene aquí ahorita. La siguiente, por favor. Bueno, entonces decimos en la República Mexicana, ¿qué ha pasado? En los últimos, en 250 años, o sea, de 1851 a 2050, habrá o ha habido 9 eclipses totales y 8 anulares. O sea, sí hay muchos eclipses, pero la probabilidad que pasen sobre el territorio de un territorio es muy baja. Y entonces, por eso, en 250 años, apenas 17 eclipses han ocurrido en territorio nacional. La siguiente. Y estos son estos son 50 años, los últimos 50 años del siglo XX. Entonces, aquí está el de, a ver, ¿cuál es? No sé cuál es. No veo. Septiembre 10 de 1923, perdón. Entonces son los primeros 50 años del siglo XX, estos son los eclipses totales y estos son los eclipses anulares. Ahí decía, ahí lo escribí y claro, no me acuerdo. Entonces, como ven, sí ha habido, en 50 años, ha habido 3 eclipses sobre la República Mexicana. Lo siguiente, la siguiente, por favor, ese va a ser el mío. Entonces, en el siglo, ya en este siglo, estamos viendo por dónde transcurre el eclipse de hoy. Va a ir de Mazatlán. Ahorita vamos a ver en más detalle cómo cruza la República y se va por todo Estados Unidos y Canadá. Y de eclipses parciales, pues nada más el que acaba de pasar, el anular, el que acaba de pasar en octubre, que ustedes pudieron también apreciar. La siguiente, pues para pensar en el futuro, en los siguientes, de 2051 a 2100, o sea, los siguientes 50 años de este siglo, ¿qué va a pasar? Pues va a haber varios eclipses totales sobre la República Mexicana, en 50 años 3 y eclipse parcial 1, no parcial, anular. Y entonces, ¿cuándo van a ser? En 2052, en 2071, en 2078. Es decir, dentro de 28 años, 47 años y 54 años. Ahí se los encargo a ustedes, porque me da la impresión de que yo no voy a estar, pero no estoy segura, a lo mejor sí. La siguiente, esta es una representación de cómo es el eclipse. Ahí va la sombra de la luna y la sombra es enorme y cubre todo el continente, pero la sombra precisa de que haga el eclipse total, ahorita se repite varias veces, es muy angostita y esa es la franja del eclipse total que estoy diciendo que es de 200 kilómetros de ancho y que está recorriendo todo el continente Norteamérica. Ese me gusta mucho y por eso lo vuelvo a poner, porque me parece que es muy ilustrativo de dónde se ve el eclipse y claro, en los bordes pues se ve muy poquito que la luna haya mordido el sol, pero ahorita aquí ya lo estamos viendo y aquí lo pueden ver ya cómo va el eclipse. La siguiente, por favor. Esta es la trayectoria del eclipse ya con más detalle. Aquí está la franja de totalidad. Aquí está la franja de 90% de cubierto del sol y, en fin, a distintos porcentajes según la distancia de la totalidad, la franja de totalidad. La siguiente, para mostrar qué va a pasar en la Ciudad de México, yo soy chilanga, entonces, hay marco que dependiendo de la hora local en la Ciudad de México, el máximo va a ser al rato, a las 12:14 de la Ciudad de México, y va a mostrar, eso es lo más que va a ocultar. Esa es representativa, por supuesto. La siguiente, entonces, el eclipse total va a recorrer el continente, todo el continente, en 1 hora 37 minutos. La duración de la totalidad va a ser máxima en Nazas, Durango. La totalidad va a durar 4 minutos con 28 segundos. La mínima será en Terranova, Canadá, donde termina por cruzar, en 2 minutos 52 segundos. Y la franja de totalidad está entre 190 y 200 kilómetros de ancho. La siguiente. Y esta es mi última diapositiva, porque aquí están los datos de qué va a pasar en la duración del eclipse total, donde empieza, va a ser la duración va a ser de 2 horas 41 minutos, la duración de la totalidad depende del lugar, entonces en Mazatlán va a ser de 4 minutos 19 segundos, en Durango 4:27, en Torreón, que está muy cerca de Nazas, Nazas dijimos que era el lugar, o Nazas está muy cerca de Torreón, no sé, 4 minutos 28 segundos,
y en Piedras Negras. Son las ciudades de México. Aquí están los tiempos, a qué horas inició. Nosotros sabemos que inició aquí a las 9:51, hemos estado pendientes viéndolo. El inicio del eclipse total será a las 11:07, el máximo será a las 11:09, termina el eclipse total, o sea, toda esta noche, esto se hace de noche y vuelve a aparecer de día. Con que el sol ilumine, con que no se cubra a la totalidad la cara del sol, el disco del sol, pues sigue siendo de día para nosotros. El sol es tan brillante que con un poquito de que se deje ver, sigue siendo de día, más oscuro, más pálido, pero sigue siendo de día. Entonces es con la totalidad cuando se oscurece. Y esto, nosotros ahora se los van a decir, pero yo lo quiero decir también, es cuando los anteojos que les han dado, los anteojos oscuros, son para ver la luz del sol cuando está la cara del disco presente. Cuando se oculte, volteen a ver el cielo, que es una maravilla. No, sí tengo más transparencia. Las siguientes van a ser rapidísimas. Esta es, bueno, una transición en un eclipse que ocurrió en algún lado, donde se van viendo las distintas fases, y aquí es la totalidad. Aquí le llamamos el anillo de diamantes, y se ve luz por afuera. Entonces le llamaron la corona solar. La corona solar se va destapando el eclipse y entonces sigue así hasta que se termina de ocultarse por la luna. La siguiente, pues estas son el anillo de diamantes, una fotografía bellísima. La siguiente son ilustrativas. Esta es la cromósfera solar. En las eclipses se puede ver el borde del sol, que tiene estas protuberancias, estas eventos muy energéticos que estamos viendo ahí y que son maravillosos y que de día no se pueden ver. Bueno, tiene que ser de día, es el sol, pero el sol no nos permite ver su borde. La siguiente, aquí es otra más, donde se ve la cromósfera, que es la parte de las luces rojas, y la corona solar. Otra más, pues otra imagen de otro eclipse. Son eclipses que se han sido tomadas las fotografías con mucho cuidado. La siguiente, otro eclipse más, y aquí vemos la cromósfera, vemos el borde rojo. Por cierto, en los eclipses es como se descubrió el elemento helio. El helio no se conocía en la Tierra y se descubrió en los eclipses solares por el espectro de la corona. La siguiente, otra foto más, y lo que es histórico muy importante, que en 1919 se confirmó la teoría de la relatividad general de Einstein, que había propuesto anteriormente, porque tomar fotografías del sol. La siguiente, aquí es una fotografía del sol, y no sé si logran ver que hay estrellas. Es una fotografía de un eclipse total donde se ven las estrellas al fondo. A ver si aquí logramos ver estrellas, lo dudo porque está bastante nublado, etcétera. Y la siguiente, entonces están mostrando cuáles son las estrellas. Es un mapa de los que usamos y nos están diciendo cuáles son los mapas. ¿Me puedes dar para atrás? Es esa misma imagen y luego para adelante. Esa es para ver que estaba en esa misma área del cielo, está proyectado en esa zona del cielo. Y ahora sí creo que ya hay alguna más. El de la corona, de la luz de la corona, si se hace pasar esa luz por un prisma o por varios prismas, entonces se puede ver cómo está compuesta, de qué está compuesta. Entonces hay luz en todos colores, pero tiene luz específica en ciertos colores específicos, donde nos dice que hay hidrógeno, helio, magnesio, hidrógeno, etc. Entonces eso es lo que nos permite estudiar la corona solar. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora. Muchas gracias, doctora. Y ahora la doctora Ana Torres nos va a recordar cómo mirar el eclipse. Ella es ahora en persona, en vivo y a todo color, quien estuvo en el video. Muy rápidamente les va a recordar cómo sí mirar el eclipse, cómo no. Tenemos también aquí, gracias al doctor Manuel Corona, que nos instaló este telescopio para poder apreciar, como lo explicó el viernes de manera indirecta también, aquí ya está proyectándose a qué nivel va el eclipse. Y cuando ustedes volteen, primero ponerse los lentes y luego ya voltear a ver el sol. Como dice la doctora, cuando está totalmente oscuro es
imposible verlo, nada más tener mucho cuidado que no vaya a aparecer uno de estos diamantes, porque eso sí emiten mucha luz, y estar atentos porque los animales, las aves, miren, esas aves ahí ya empezaron a reunirse como si estuviera empezando ya la bajada del sol, son tremendamente sensibles y eso también es fascinante. Adelante. Buenos días, señor presidente. Buenos días. Estoy mostrando la caja oscura, la caja con la cual podemos ver de forma indirecta el eclipse y que nos permite disfrutar de este evento de forma bastante segura. Nosotros no vamos a mirar de forma directa con nuestros ojos el sol, vamos a dirigir nuestra caja, la parte que tiene el papel aluminio, lo tenemos que dirigir hacia donde se encuentra el sol y vamos nosotros a mirar a través del orificio que encontramos en la parte posterior por debajo. Nosotros tenemos que ir moviendo un poquito nuestra caja hasta que encontremos que podemos percibir el disco del sol iluminado y ya en estos momentos se empieza a observar claramente cómo está eclipsado parcialmente el sol. Si no encuentran, empiecen a mover su caja arriba abajo, de derecha a izquierda, hasta que centren en el papel de color blanco, en la parte de abajo, la imagen del eclipse. Si quieres explicar el telescopio. Y aquí tenemos un telescopio con el cual ya tenemos un filtro especial. Está entrando la luz del sol por la apertura del telescopio y nos está reflejando la luz del sol. En esta parte podemos observar cómo ya se está proyectando el eclipse y tenemos aquí el círculo del sol iluminado, ya está siendo bastante mordido por la sombra de la luna. Recordemos que también podemos observar de forma segura el eclipse utilizando nuestras gafas especiales. Estas gafas, cuando las estemos utilizando, se les recomienda que se las coloquen muy bien en sus ojos, volteen a ver el eclipse, lo disfruten por no más de 20 segundos. Después de 20 segundos bajamos la mirada, dejamos descansar nuestra vista unos cuantos minutos y después podemos volver a ponernos nuestras gafas, subir la mirada y volver al sol. El exponer nuestros ojos al sol durante más de estos 20 segundos, si nos quedáramos muchos minutos, sí podríamos llegar a lastimar un poco nuestros ojos. Tengamos mucho cuidado, hay que ser responsables y disfrutar de este excelente y gran evento de la naturaleza con responsabilidad y seguridad. Muchas gracias, doctora. Pues en estos momentos, ¿qué horas tenemos? Si me ayudan por ahí. 10:58, faltan 9 minutos. Como ustedes pueden sentir, ya hay una cantidad de luz mucho menor. También bajó la temperatura. Como les decía, se percibe claramente el comportamiento de las aves, de otros animales. Así es como se está viendo desde Mazatlán. En este momento está así el eclipse todavía parcial, pero ya muy mordido el sol. Y como les estaba diciendo, los animales percibiendo, porque son muy sensibles a estos cambios de temperatura, de iluminación y comportándose como si se estuviera apagando el día cuando estamos a pleno día a las 11 de la mañana y en unos minutos más, en 8 o 9 minutos más, podremos experimentar este maravilloso eclipse total de sol que va a durar aquí, como nos explicó la doctora Silvia Torres, un poco más de 4 minutos. E insistir que es importante que mientras que no esté completamente cubierto el sol y aun cuando así lo esté, estar con mucha precaución, primero poner los lentes si se quiere apreciar de manera directa y una vez que están completamente cubiertos los ojos, voltear por unos 10, 15 segundos, 20 segundos máximo, descansar y así sucesivamente. Estamos a punto de presenciar un eclipse solar total que no será apreciado en nuestra República Mexicana sino hasta dentro de 28 años. Y el último que experimentamos de esta naturaleza fue en 1991, el 11 de julio. Va poco a poco apagándose el cielo. Hace un momento no se soportaba
la irradiación solar aquí en Mazatlán. Ahorita ya se siente fresquito, como si estuviéramos ya en la tarde, en un atardecer. Afortunadamente el cielo está bastante despejado, entonces se puede apreciar con bastante nitidez cómo se va mordiendo el sol, cómo se va cubriendo el sol por esta sombra que proyecta la luna, por las razones y coincidencias, y ahora con una gran capacidad de precisión podemos predecir, como explicó la doctora Silvia Torres. Ya en el cielo se ve nada más una pequeña franja más delgadita que esta proyección que teníamos acá. ¿Es en tiempo real? Bueno, si se aprecia con los lentes, se aprecia un poquito más delgada, quizás son por los efectos de las cámaras. Aquí se puede apreciar, sí, aquí se puede apreciar también en esta proyección. Recordar que si se quiere apreciar a través de un telescopio es directamente solamente que tenga el telescopio un filtro equivalente al que tienen estos lentes, y si no debe, como que me está aquí pasando el doctor Corona, y si no debe apreciarse con un cono también proyectado de manera como está aquí ejemplificado, o con la caja que les enseñó cómo construir la doctora Ana Torres y que ahorita acaba de volver a explicar. Señor presidente, pues estamos a pocos minutos de que se nos haga de noche, por 4 minutos aquí en Mazatlán, y poco a poco pues ya nos estamos poniendo los suéteres sintiendo el frescor. 3 minutos, faltan 3 minutos para que se cubra completamente el sol, y como bien explicó la doctora Silvia Torres, el sol tiene una intensidad de radiación lumínica, también produce una cantidad de calor impresionante, que con muy poquito que pase es suficiente como para darnos este nivel de luminosidad, porque está ya bastante cubierto el sol, como ustedes pueden apreciar con sus lentes, o se puede ver aquí proyectado en el telescopio. Ya está a punto de desaparecer el sol, faltan 2 minutitos y se va sintiendo el efecto de la disminución en la temperatura, se va sintiendo muy claramente, se empieza a mover el aire, empiezan a verse las aves volando de manera, si ahí están estos pajaritos ya ahí en el árbol donde normalmente deben de colocarse para prepararse para dormir, cuando todavía hay mucho sol, pero ellos ya perciben la diferencia. Para hacerle caso. A ver, pasa. Sí. Enseña cómo se ve la casa. Es que se ve muy chiquita. Es que ya se movió. Muy delgaditita. Ahí está. Se ve una uñita chiquitita. Y en el telescopio se ve con mayor claridad todavía. Se ve la proyección. ¿El telescopio te lo puedes llevar allá o no? No lo puedes mover, ¿no? Está ya fijo, ¿no? Está totalmente enfocado. ¿Qué hora es? Falta 1 minuto. 1 minuto y medio. Aquí se alcanza a apreciar un poquito. Se ve ¿Sí lo ven? Ya pues ya es como si casi estuviéramos de noche. Se ve reflejado en el papel albanene. Sí, ya. Sí, el cambio fue drástico. Ahí está cómo se ve en el telescopio, esta proyector, se difumina ahí un poco la luz por la calidad de la proyección. Por las nubes, me dice el doctor. Yo creí que era por el... ¿Y por qué con estos lentes se ve más definido? ¿Por qué? Ok. No le falta nada, Ok. ¿Ya acá? Ya nada más queda un filitito. ¿Qué horas son? Si puedes ir dando el tiempo. 11:04. 11:04, faltan menos 20,
Faltan 16. O sea, falta un minuto para que haya oscuridad total. Yo creo que falta menos, ¿no? Estamos a segundos de que se tape por completo el... Hay una muesquita pequeñita, está a punto de ocurrir ya estuvo, ya se dejó de ver. Precios. Puede verlo, presidente, un ratitito sin lentes, se ve hermoso. Se ve la corona ahí hermosísima, la pueden ver sin lentes un momento. Ahí se ve una estrella hermosa. No, Venus es un planeta. Si con los lentes ya no se ve nada, sin los lentes se ve bellísimo ahorita el anillo. Qué hermosura. ¿Ya? Sí. Bravo. Aquí tienen una proyección de la corona. ¿Puedes pedir que lo pongas grande? La corona. Ahí se ve el sol, ya los puntos del sol. Ahí está. La corona. Y ahí viene empieza. No, pero sigue total, ahorita sigue total y va a estar así como unos 4 minutos y va a estar 3 minutos más. Pero a lo mejor no me refería a eso, me refería a otros. Ahí está. Todavía sigue el eclipse total aquí en Mazatlán. ¿Qué hora tienes, Ana? 1 minuto. Falta 1 minuto, ya empieza. Entonces hay que tener cuidado. Con cuidado con los ojos, y ahí se está empezando a asomar nuevamente la cara del sol. Ya no se puede ver sin los lentes. Ya empieza a descubrirse y se aprecia claramente que empieza a iluminarse el cielo. Sí. Amaneció otra vez. Ya pasó la oscuridad.
Empieza la mañanera otra vez. Buenos días. ¡Ánimo! Vamos a iniciar, nos da mucho gusto estar aquí en Mazatlán. La verdad es un día inolvidable, muy interesante, todo este fenómeno muy bello y es un privilegio vivir para contarlo. Muchas gracias. Ya nos vamos. Mañana. Mañana sí, sí, lista.